Perdón. Esperemos un minutito que se conecten todos, por favor. Bien, creo que ya estamos la mayoría. Eh, les decía que en esta película era importante no solo el equipo técnico, que era un equipo muy profesional, sino el equipo de actores, ¿no? Y claro, la actuación de Orson Welles, que es muy importante. También él tuvo, sí, problemas porque Herzl era un tipo muy poderoso que se opuso a la película, que pidió que no saquen ningún comentario a favor, ni siquiera la tomen en cuenta en sus periódicos. Pero esto a la larga le dio más publicidad a esta película, ¿no? Le, a lo largo de la historia le hizo un clásico porque al no tener tanta difusión en su momento, la gente la comenzó a buscar y se volvió justamente un clásico. Una escena importantísima en donde se ve la manipulación del personaje este de Kane, es cuando la cantante, la mujer, se presenta en el teatro y todo el mundo ha hecho una crítica mala de su presentación, pero en el periódico todo el mundo, o sea, los típicos chupamedias del periódico, estaban hablando de comentarios favorables. Solo hubo su amigo, el borracho este, ¿no? Que estaba escribiendo una crítica real a la mala presentación de esta actriz, ¿no? Porque en una ópera no solo hay que cantar, sino que hay que actuar. Entonces estaba haciendo una crítica a, a la mala actuación esta actriz, ¿no? Y el amigo, como es un borracho, llega Kane y le dice, déjame ver, déjame leer, y entonces comienza así haciéndole pedazos a la actuación y dice, yo voy a terminar esta crítica, ¿no? Entonces él coge y comienza a escribir, al amigo le despide, le dice que está despedido del periódico, ¿no? Y él termina esa crítica y la publica, ¿no? Al día siguiente la mujer lee esta crítica y ella ya no quiere seguir porque dice, ¿y cómo puede ser tu amigo y encima le pagaste por escribir todo esto? Y Kane le dice, sí, pero tú vas a seguir cantando. Y ella no quiere seguir cantando porque se da cuenta de las limitaciones. Pero el tipo, como es un manipulador, justamente le obliga a seguir cantando, ¿no? Le obliga a seguir haciendo presentaciones
y él le saca en los periódicos que llenos completos, ¿no? Y ahí nos demuestra toda la manipulación y cómo es la prensa, ¿no? Y la prensa realmente es de eso, es una manipulación, pero en esa escena del manejo de la cantante y de su vida personal, se ve claramente eso, el sentido de la manipulación. Bien, hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer, tanto de la película como de el texto que se les mandó a leer, ¿no? Bien, yo he preparado un trabajo que quiero enseñarles, como siempre, del cine ecuatoriano. Eh, en los años 40, 50, 30, 40, 50, no hubo mucha producción cinematográfica aquí en el país. La mayoría de cosas eran equipos extranjeros que venían a filmar acá al Ecuador alguna noticia. Por ejemplo, en la Cinemateca tenemos una filmación del terremoto de Ambato, hecho por un equipo norteamericano, hay esos tipos de materiales. Pero en el exterior hubieron varios acontecimientos cinematográficos hechos por ecuatorianos. Uno de ellos es Las Tres Ratas, basado en una novela de Alfredo Pareja Díez Canseco y que se filmó esto en Argentina. En la segunda parte del taller les voy a enseñar estos trabajos que ya profundizaremos más sobre cine ecuatoriano y cine latinoamericano. ¿No? Esta película, Las Tres Ratas, que es más o menos filmada en 1937. Y hay otro ejemplo así, que es de Demetrio Aguilera Malta. Demetrio Aguilera Malta, además de escritor, era agente igual de teatro y de cine. Él hizo dos producciones cinematográficas, una en México, otra en Bogotá, en Colombia, y también filmó varios documentales acá en el Ecuador, pero la mayoría de gente lo conoce solo como escritor. Y una película que él filmó en Colombia se llama Dos Ángeles y Medio, se pudo rescatar recién hace 2 años, que estaba como 60 años perdidos los negativos de esto. Entonces quiero enseñarles un pequeño fragmento de esta película para que ustedes lo vean como un avance y después de enseñarles una entrevista de uno de los actores que participó en esto. Y luego de ver este material, igual conversamos. Dije, etcétera, etcétera. Pues miren, miren qué, etcétera. Madrecita querida, mi madrecita, tan humana, tan buena.
para mí eres tú de este mundo lo mejor. Nuestra historia sucede en Bogotá, aunque podría ocurrir en otra gran ciudad del mundo. Es una historia de esas en que cualquiera de ustedes puede ser uno de los personajes. Regresen, regresen, por favor. ¿No comprenden que donde van es otro mundo? Ese niño nació en cuna de seda. No está habituado ni a la miseria, ni al hambre, ni al desamparo. Ustedes le van a cambiar el destino. Lo van a convertir en uno más de su doliente corte de los milagros, donde, por sobrevivir, los pequeños, casi siempre explotados por chicos y grandes, encienden los ojos y extienden las manos implorantes en las noches sin luna, con las calles sacudidas de frío y de tiniebla, con los parásitos de la urbe ebrios de fracaso y de alcohol. Chispas, cosquillas, en sus manos tienen el futuro de ese niño. Te seguiste, ¿no? A Cosquilla no le va a gustar. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia. Bien, ese es un trabajo y les quiero enseñar la entrevista de uno de los actores que participó en ese trabajo y igual luego conversamos, por favor. Pienso yo que hasta la edad de 11 o 12 años, yo tenía 11 años cuando se hizo la película, fue la experiencia más bella de mi infancia, sin duda. Se dio porque un director ecuatoriano que vivía en México, el señor Demetrio Aguilera Malta, escribió un guión muy bello para el cine que se llamaba Dos Ángeles y Medio, y se presentó ante mi papá, que era una persona muy inquieta con los negocios y esas cosas, y le propuso que hicieran la película y él aceptó y la hicieron. A mí me puso mi papá de uno de los papeles protagónicos, me lo asignó y me hizo un gran favor porque ese mundo me encantó, me fascinó. El mundo de la actuación, aunque era en contra de los propios gustos de la familia, porque ellos lo que querían era que yo fuera estudiante de alguna carrera tradicional o un comerciante exitoso como era mi papá.
no que me dedicara a cosas artísticas, pero esa fue un factor eh, preponderante para que yo me convirtiera en artista. Entonces se hizo esa película, fue algo maravilloso en mi vida. Yo era un niño de clase alta, vivía en el Chicó, en una de las casas, cuando el Chicó era el barrio más exclusivo de Bogotá, en el año 58. Y esa experiencia de trabajar con un grupo de gamines del Parque Nacional, actores naturales, de estar conviviendo con ellos durante un mes, eso me mostró una faceta del mundo totalmente distinta que yo no conocía. Eso fue una cosa muy formativa para mi carácter y para mi futuro entero. El sentido social que adquirí yo al haber tratado con esos niños de esa clase tan diferente a la mía, pues me marcó socialmente, me hizo coger un sentido de la vida totalmente diferente con respecto a la sociedad y a las demás personas. Y fue lindísimo, la historia yo no me acordaba muy bien, me parecía que la película era un hueso horrible, que era mala, cuando la hicimos, cuando yo era niño, porque nunca la vi terminada. Entonces la película quedó con unos problemitas de sonido y la metieron en postproducción a hacer unos arreglos de unos doblajes y cosas de estas. Y ahí mi papá se enfermó y se murió. Entonces la película se quedó metida por allá en unos anaqueles de los laboratorios de la Presidencia de la República, que eran los únicos en Colombia que procesaban cine en esa época. Y allá se quedó la película. Mi mamá no se interesó en sacarla de allá porque eso significaba una inversión en plata que no valía la pena hacer en ese momento. Y la película se quedó allá y la película se nos olvidó y se perdió y nadie se volvió a interesar por ella. Hasta que años después el hijo menor nuestro, Tomás, empezó a estudiar cine y empezamos a conversar sobre la película y él se interesó mucho en ver si la podía encontrar. Y la estuvo buscando y estuvo muy metido con toda la gente del cine y en todas las dependencias que era posible que tuviera la película. Y hubo un grupo de gente buscándola y no se encontró. Nadie supo dónde estaba la película. Eso fue hace como 15 años. Y ahí pasó otra vez la idea de la película hasta ahora. Hace 2 años, algo así, que en Señal Memoria, una dependencia de RTBC, de Radio Televisión Colombiana, donde están rescatando una cantidad de archivo audiovisual que han encontrado, afortunadamente muy bien almacenado, porque la película, después de 50 y pico de años guardada ahí en unos anaqueles, pues era muy factible. Si no estuviera bien guardada, pues se había destruido, habría adquirido hongos o quién sabe qué. Pues no, resulta que la encontraron, abrieron las latas y la película estaba en perfecto estado y identificaron el nombre del director, Demetrio Aguilera, vieron que era un escritor ecuatoriano y comunicaron eso al Ministerio de la Cultura en el Ecuador. Ellos se interesaron muchísimo e hicieron un convenio aquí con la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Se llevaron la película para el Ecuador, la restauraron, la digitalizaron, la pusieron en condiciones de verse y nos la devolvieron. Y ahí nos contaron a nosotros, la gente que había conocido a mi hijo cuando estaba buscando la película, lo llamaron y le dijeron: aquí está la película en la que aparece su papá. Y se vino encima ese recuerdo, se volvió una realidad. Es una cosa muy bella que le pase a uno eso, que 60 años después de haber tenido un sueño, que se le convierta en realidad. Eso es una cosa sumamente bella, que yo creo que muy pocas personas de mi generación la pueden vivir. Ahora todos los jovencitos y todos los niños van a poder vivir eso porque todos tienen una cámara en su celular, todos se hacen videos,
pero en 1958 para salir uno en video, pues tenía que trabajar en una película o ser muy aficionado cuando hacían esos Super 8 y los mandaban a revelar a los Estados Unidos y era una cosa costosa y dispendiosa. En fin, la película se convirtió en una realidad que nos tiene felices a la familia y a mí. Es una cosa muy linda. Ahora me encantó. Ahora me encantó la película. Tiene muchos problemas, pero que son normales para la época. Es que hay que tener en cuenta que en esa época un camarógrafo no veía lo que estaba haciendo. El camarógrafo veía una aproximación del cuadro por una ventanita, pero ni siquiera era reflex, o sea, ni siquiera era el cuadro exacto. Y el camarógrafo tomaba la película, pero no había un monitor, no había nada donde mirar. O sea, eso era una cosa ciegas, ¿no? Era que esperar el revelado del rollo para saber qué había pasado. Entonces, en ese momento, pues mirábamos eso, era un trabajo como tan casual, como tan... Yo no sabía lo que era hacer cine. Entonces veía eso como un juego ahí. Y me parecía que la historia de un niñito que se pierde y lo encuentran dos gamines y resultan encartándose con el chinito, pues era una historia como muy simple. Pero resulta que viéndola ahora es una historia absolutamente linda, bellísima y que tiene un tratamiento muy bien hecho. Tiene problemas de ritmo, tiene problemas de sonido, pero a mí me encantó la película porque es linda en cuanto al valor humano, linda en cuanto al valor histórico de la imagen de Bogotá, por ejemplo. Es un documento muy bello de lo que era Bogotá en el año 58. Un testimonio lindísimo. Bueno, ya la película ya la había visto yo en un lanzamiento que nos hicieron una reunión muy bella, una premiere que hicieron en la Embajada del Ecuador. Entonces allá fue donde se botó toda la adrenalina y las lágrimas y todo eso. Ya cuando la vimos aquí, pues fue un puro goce, ¿no? Ver, verle la cara a ciento y tantas personas que fueron a verla, ver las reacciones, oírlos reír con algunos pasajes, oír exclamaciones, eso fue muy bello. Ver la película ya en el contexto de un público que está reaccionando ante la película y la reacción fue positiva 100%. Eso fue muy bello. Y que fuera aquí en Guaduas, pues lindo, porque me parece, porque yo quiero mucho este pueblo. Ya mi esposa y yo llevamos aquí casi 15 años viviendo y ya nos adaptamos y ya no queremos estar en otra parte. Entonces ha sido lindo poderle entregar a la gente del pueblo ese regalo. Después la volvimos a dar para los muchachos de los colegios, en el colegio parroquial. Se hizo una reunión a la que se invitaron los muchachos de los últimos grados de los demás colegios. Y se hizo un foro muy lindo también, hubo muchas preguntas, mucha conversación, los chinos inquietos por el tema de la película, fue muy bonito eso. El único consejo que yo le puedo dar a la gente es tratar de ser auténticos en lo que se haga. Cuando uno es auténtico y hace las cosas con gusto, las cosas salen bien. Así sean las cosas malas, cuando la gente es auténticamente mala, las cosas malas le salen bien. No ese es el caso. Esa película y todo lo que ha sido mi carrera en el mundo de la actuación y de la realización cinematográfica me ha enseñado también que es un arma absolutamente poderosa para decir uno lo que quiera decir. Al ver yo los gamincitos de la película de hace 58 años,
resulta que esa gente que era buena, eran los mismos habitantes de la calle de hoy, aparentemente igual de sucios, igual de desordenados, igual de groseros, pero era gente buena, era gente básicamente honesta. Qué lástima, qué bello poder mostrar eso, porque en la película se muestra esa bondad y se muestra ese espíritu bello. Y qué lástima que la gente mayor no le haya parado bolas a lo que es la infancia. Y este país sería mucho mejor si a esa clase de niños les hubieran parado bolas desde esa época. Este sería un país muy diferente. Entonces han dejado corromper a la juventud. Y eso es una cosa que el consejo que yo daría es que si van a realizar algo, realicen algo que les sirva a la sociedad. Cuando hicimos la película yo tenía 11 años y él tenía 9. Luis Alberto Martínez se llamaba. Y el apodo era Chispas. Era un gamincito de verdad. Era un habitante de la calle de esa época, actor natural. Lo llevamos a vivir a la casa en gran parte por él. Es que yo digo que esa era gente buena. Mucha gente le dijo a mi papá, no meta ese chino a la casa que le va a hacer un daño, ese chino se le va a ir de su casa y se le va a robar, quién sabe qué, va a meter a sus amigos allá y le va a hacer un daño. Y resulta que no, el niño, después de terminado el rodaje de la película, duró unos días más en la casa y se desapareció. Pero no se llevó sino lo que tenía puesto, ni siquiera se llevó lo que se había comprado para él, su ropa, cosas de esas. Nada. Se fue y se devolvió para el parque, fuimos a buscarlo y los compañeros nos dijeron, él se vino porque no soportó la vida en la casa de ustedes, él quiere estar libre aquí con nosotros. Se escondió cuando vio que venía porque no le da pena ponerle la cara. En fin, no volví a saber del niño sino 20 años después, cuando yo tenía 30 años y él tenía 28. Y me senté en unos butacos que hay cerca de la Plaza de Bolívar a lustrarme los zapatos. Y el lustrabotas me pareció que era él. Al embolador le dije, Luis Alberto, cuando me estaba embolando. Y me dijo, sí, don Gustavo. Él me había conocido desde que me senté. Pues terminó de embolarme los zapatos, nos fuimos a almorzar y le pregunté, pues lógico, ¿usted por qué se perdió, hermano? En ese momento él tenía 28 años, yo 30. Y dijo, pues no, es que no me di yo en esa vida y me fui. A veces me arrepiento de haberme ido porque seguramente mi vida habría sido otra cosa distinta a la de ser embolador. Pero también cuando yo veo a esta gente que trabaja aquí en el Capitolio Nacional, que eso es la gente como hubiera sido yo seguramente, si me quedo allá. Cuando vienen y se sientan aquí en mi butaco y los estoy embolando y los oigo hablar, llego a la conclusión de que nunca quisiera ser como esos hijueputas del Capitolio. Lo digo literalmente porque me parece una falta de respeto no decirlo como es. Esa es la grosería, pero es la verdad. Eso fue lo que él dijo. Y le pareció que su vida era mejor en esa forma, y a mí también. Que si hubiera sido, quién sabe, otro tipo de persona de las que está manejando el país y que nos tiene envueltos en corrupción y esas cosas.
ese era el trabajo que quería enseñarles, ¿no? Primero, lo que les decía, producción ecuatoriana que se ha hecho, lamentablemente no aquí en el Ecuador, pero bueno, a través de estos trabajos, tanto este de Demetrio Aguilera Malta, Dos Ángeles y Medio, como el de Alfredo Pareja Discanseco, una película que se filmó en Argentina, Las Tres Ratas se llama, ¿no? Que serán parte de la segunda etapa del taller. Quiero enseñarles esas producciones y veremos otras también, porque en la segunda etapa nos centraremos más ya en cine latinoamericano y cine ecuatoriano. Esta primera etapa estamos haciendo una revisión del cine mundial, ¿no? Y terminaremos después ya de 3 reuniones esta primera etapa. Pero bueno, volviendo a esto, eh, me parecía interesante no solo presentar este trabajo, sino este documental de este actor colombiano y que tiene mucho que ver con un poco lo del ciudadano Kane, ¿no? De cómo se manipula, cómo son los prejuicios, en este caso con la gente que es marginal, con los gamines, ¿no? Cómo la gente tiene mucho prejuicio y a veces es gente más humana y más valiosa que mucha gente que tiene poder, ¿no? Entonces, no sé, ¿alguien quiere opinar, comentar algo de esto que vimos? Ah, y otra cosa que les quiero hacer reflexionar. Fíjense en Colombia, cómo aquí tan cerca tienen esa visión de conservar, de rescatar la memoria, los sonidos, las imágenes. Y acá realmente no hay apoyo, ¿no? Para este trabajo que viene haciendo la Cinemateca. Cada vez pedimos recursos, no hay plata, no se consigue apoyo para un trabajo que es importante, porque creo que la memoria de un país es muy importante rescatarla y preservarla para las futuras generaciones. Bien, vamos con Milton, por favor, que quiere decirnos algo. Gracias, Carlos. Pues fundamental lo que dice el protagonista de esta película de Dos Ángeles y Medio, que después de muchos años poder verla, porque para él pues en su niñez se quedó ahí y reconocerse con su compañero de actuación, digamos en comillas, el Chispas, o sea, gente común y corriente, gente que la vemos deambular, gente que no les damos el valor agregado que siempre tienen los seres humanos. Y como él dice, ¿no? Si hay que hacer algo en el cine o en lo que es la filmación, hagámoslo algo que sirva, algo que sirva. Doy este preámbulo para comentarles, invitarles a que vean y nos den su crítica. Con Byron Hernández, que es primo mío, y otros parte de la familia, hicimos un documental de historia, un documental investigativo, ¿no? A nuestras posibilidades, con el auspicio de la Casa Núcleo del Carchi, que es el 26 de mayo. En 1971 hubo un enfrentamiento entre el pueblo carchense y el dictador Velasco Ibarra. Para muchos, uno de los mejores oradores, ¿no? Del país político, pero para otros, uno de los peores y de los más grandes tiranos que tuvo y dictadores nuestra república. Entonces les invito a que vean esa parte, está en el canal YouTube de la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi, y hemos hecho eso, nos decidimos hacer eso, porque ya son 50 años que pasó eso, y muchas de las personas ya no están acá en vida, ya están pocos los que se los pudo contactar y por pandemia no se los pudo visitar, son 6 personas a lo mucho, pero lo hicimos. Y muchas personas, la mayoría, ha criticado ese trabajo y dice, no, es que debió haber más investigaciones, que porque los mismos y los mismos. Entonces, ya digo, háganlo, ¿no? Háganlo, pónganse, dedíquense, hagan el guión y todo, pero a esa crítica quisiera agradecerles a ustedes porque vemos de que estamos en un espacio de que nos gusta hacer la producción, nos gusta filmar, nos gusta lo que es el cine, lo que es el formato del documental en sí, es lo que más me fascina a mí. Entonces esperaría que por favor nos puedan hacer una crítica
para seguir haciendo muchas cosas como los hemos venido haciendo. Gracias, Carlos. Gracias, Milton, a ti. Y sí, veremos ese trabajo. Yo quiero también para un poco, estoy preparando lo de la segunda etapa del taller y justamente estaba pensando, esperemos que ya pase esto de la pandemia, para hacerlo también un poco más práctico, ¿no? De pronto plantearnos hacer un trabajo en conjunto. Creo que uno de los problemas que tenemos aquí en el país es que cada cual jala para su lado y nunca buscamos espacios colectivos, espacios en donde entre todos podemos darnos una mano y sacar proyectos adelante. No creo que eso es un mal, bueno, de este país, de que no nos unimos y creo que el arte por lo menos permite eso, ¿no? Especialmente el cine, que es un arte colectivo en donde si uno no cuenta con el compañero, con los buenos elementos para hacer una producción, nunca lo va a sacar adelante. Entonces ya les comentaré cómo va a estar planteado esta segunda etapa del taller. ¿Alguien más que quisiera comentar, decir algo, sea del ciudadano Kane, del texto o de estos trabajos que les he presentado? Se han quedado sin comentarios. No, alguien. Grace, por favor. Yo tengo una duda. Quisiera saber, ¿no? Obviamente siempre va a ser súper distinto el tener actores que sean profesionales con relación a las personas, como lo acabamos de ver, ¿no? Que son personas elegidas, seleccionadas. Y yo quisiera hacerle una pregunta, maestro. La categoría que se le puede dar a la película o al film puede también afectar por el hecho de no contar con el personaje, con su profesionalización del personaje, a pesar de que este personaje sea, por ejemplo, no sé si puedo explicar bien la pregunta. Yo quiero hacer una película, ¿no? Y por falta de recursos no tengo para pagar actores. Y selecciono a personas que tengan casi el perfil y que quieran ayudarme a realizar ese film. ¿Eso perdería categoría en el trabajo que se está realizando? Esa es mi duda. No, creo que no. Hay experiencias, ustedes mismos vieron, por ejemplo, el Acorazado Potenki, que no es trabajado con actores profesionales, sino con actores de la calle. Entonces ya depende ahí de la dirección de actores, ¿no? O de la caracterización, del escogitamiento que usted haga de los personajes y que le den para contar esa historia. Pero no, hay muchas películas que han trabajado con actores naturales y que tienen un buen resultado. Ya mismo, igual si se corta, por favor, nos volvemos a conectar. Le doy la palabra a Carla, por favor. Buenas noches con todos. Yo solo un pequeño comentario sobre esto que nos acaba de mostrar. Me parece algo, decir, muy sorprendente para mí porque a la edad que tengo, siento que desde que entré a este curso he estado perdiendo mucho tiempo viendo películas que no aportaban nada en sí, y llegar a este curso y darme cuenta de la maravilla de películas y filmaciones que hay tanto